Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y como ustedes saben, no solamente hacemos estas entrevistas de historia militar, que son las que llaman más la atención a muchos de nuestros escuchantes y televidentes, sino que la historia es mucho más que las guerras, las batallas y los militares, y hay veces que lo más importante en la historia pues es la economía, porque al final lo que mueve el mundo, bueno, no lo que mueve, una de las cosas que mueven el mundo es indiscutiblemente el dinero. Y hoy pues nos hemos acercado a un libro de la editorial Almuzara que nos envió con mucho interés José María Arévalo, su jefe de prensa, y en el cual la verdad es que yo creo que ciertamente hay mucho interés, porque normalmente no se entra en estas disquisiciones, pero luego vemos su reflejo en determinados aspectos, como pueda ser la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, donde lo más importante no era ya dar la vuelta al mundo, sino traer cargado el barco de especias. Y de especias vamos a hablar, y para eso tenemos esta noche con nosotros a don Román Jereter, un leridano de pro, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster universitario en Arqueología. Bueno, al principio del programa les haré un resumen de su biografía. Es tan extensa que estaremos más tiempo hablando de los logros de este leridano de pro, casi que de su propio libro, aunque su libro creo, desde mi humilde punto de vista, que es sumamente importante. Y bueno, una vez que ya le he dado yo al palique, ahora le toca darle el palique a nuestro invitado. Buenas noches, don Román, ¿qué tal estamos? Muy buenas noches, José Antonio, perfectamente a su disposición. Pues le agradezco enormemente que esté usted ahí y que haya decidido someterse a ese tercer grado al que someto yo a los pobres escritores de las editoriales que tienen a bien mandarme los libros, aunque a veces, como es su caso, el libro no ha llegado. No sé si es culpa de correos, de la agencia no sé qué o de qué, pero bueno, tenemos referencias de qué se trata en el libro. Yo ya he hablado previamente con usted y luego además usted me ha indicado pues una serie de ideas para poder trabajar. Y bueno, pues empezamos el tercer grado. Don Román, ¿cómo quiera. se metió usted al charco, porque esto es un charco, de escribir? Bueno, yo he escrito prácticamente durante toda la vida. Yo me he dedicado básicamente al periodismo de viajes y en este sentido recuerdo un programa de radio que tenía durante muchos años, 35, 18 de ellos en la cadena COPE, que se llamaba Viajar es un placer, y gracias a eso he tenido la oportunidad de conocer un poco el mundo. Tanto es así que en el 2004 tuve la gran suerte, la gran fortuna de llegar a conocer todos los países independientes y soberanos que existen en nuestro mundo, los 193 que hay en las Naciones Unidas, más algunos otros territorios como Groenlandia, la Antártida, etcétera. Y ya un poco al final de mi carrera decidí un poco hacer lo que de alguna forma hubiese querido hacer de joven. Yo cuando era joven dije, yo quiero ser arqueólogo. Pero llegué a la conclusión de que la tumba de Tutankamón y alguna otra cosa ya estaba descubierta y resultaba mucho más interesante visitarla con muchas otras cosas y dedicarme al periodismo de viajes en una época dorada. Ahora ya, por desgracia, ya no lo es, pero he tenido la suerte de vivir una época realmente dorada que me ha permitido viajar mucho, ¿no? Y al final de mi carrera, ya tengo mis años, dije, bueno, ahora que esto de los medios de comunicación, desde mi humilde punto de vista, creo que está bajando un poquito, quizás estoy equivocado, pero es mi opinión particular, dije, voy a hacer lo que quería hacer de joven. Y entonces estudié historia y arqueología. Y a partir de ahí me empecé a meter en una serie de cosas. Tuve la suerte de ver los toros un poco desde la barrera, es decir, no del alumno de 21, 22, 23 años, sino ya un poco más adelantado, en una época además que estaba cambiando el tema de la universidad con el plan Bolonia, etcétera, etcétera. Y me fui animando y llegué a la conclusión que esto de las especias, la mayoría de profesores pues pensaban lo que piensa todo el mundo, que es un tema de la primera vuelta al mundo, de Magallanes Elcano, de hace pues 500 años ahora que se cumple el aniversario de esa primera vuelta al mundo y tal.
Y yo de alguna forma digo, todo viene de un estado anterior. Y quise de alguna manera el buscar este estado anterior, ¿no? No podía ser que el tema de las especias, que estamos hablando básicamente de pimienta, de canela, de jengibre, de clavo de olor y de nuez moscada, son las 5 especias más importantes, se empezasen a comerciar pues a finales de la Edad Media, que es la Baja Edad Media, que es lo que todo el mundo acepta, ¿no? Venecia, Génova, incluso Barcelona compraban especias en Alejandría, en Beirut, y las vendían por Europa a través de la Liga Hanseática, en el caso de Barcelona, Venecia y Génova, pues a través de los Alpes, etc. Y de alguna manera, como que me gusta como a usted la historia antigua, empecé a indagar a partir de cuándo estas especias llegan al Mediterráneo, porque una de las características fundamentales es el hecho de que estas especias, hasta que no llegó esa globalización de la primera vuelta al mundo, no se pudieron trasplantar, no se podían cultivar en zonas mediterráneas. Había que irlas a buscar a sus lugares de origen, que era básicamente el estado de Kerala en la India, al suroeste de la India, Ceilán en el caso de la canela, que era la pimienta, y clavo de olor en las Molucas, ¿no? Y entonces empecé a indagar dónde y cuándo se empiezan a consumir especias en el Mediterráneo. La mayoría de las personas coincide en el hecho de que los trajeron los fenicios las empezaron a distribuir por el Mediterráneo a través de la ciudad de Tiro, también lo empezaron a consumir los griegos, pero las evidencias más antiguas de existencia de pimienta en el Mediterráneo aparece en la nariz de Ramsés. La nariz de Ramsés, 1200 y pico antes de Cristo, ya tenía 2 granos de pimienta en su momia para conservar esa nariz, ¿no? Y por otro lado, en el siglo XI antes de Cristo también hay unas evidencias de que la canela se empezaba a mezclar con el vino. Y hay evidencias de unos potes en la zona de Israel, etcétera, al sur de Haifa, de que había cinamaldevita, que es uno de los componentes de la canela, y de alguna forma mezclada con vino, ¿no? Entonces, esas primeras especias aparecen en el siglo XI, siglo XIV antes de Cristo, y poco a poco van entrando, evidentemente primero como un elemento de prestigio, solo se lo podían permitir las élites, pero poco a poco pues había que estudiar un poco cómo se iba evolucionando y cómo iban entrando en la gastronomía. Y ese es el estudio básicamente donde creo que en la Edad Antigua he aportado cosas que hasta ahora no se conocían. Bueno, don Román, me parece que usted es como también soy yo un poquito, una rara avis en el sentido de que nos vamos a ciencias, digamos, auxiliares de la historia y no al camino común, porque siempre que yo voy a una librería me encuentro 500 libros de la Segunda Guerra Mundial, que todos cuentan exactamente lo mismo y que al final pues no tiene visto uno, vistos todos, pero claro, libros o trabajos, ensayos, como lo que usted ha hecho, pues no es muy habitual, por no decir que es que no hay. Es usted una rara avis en este mundo. Y yo, bueno, he entendido todo lo que usted ha comentado, muy interesante, pero quizá voy a elucubrar. Quizá ese interés que usted ha tenido por las especies y por su historia, ¿qué le viene más? ¿De un aspecto, digamos, de cocina? Porque en definitiva las especies, o especias, perdón, han sido muy importantes como, no solo como elementos de olor o de sabor, sino también como conservantes, porque el gran problema que tenían, sobre todo en la antigüedad, era conservar los alimentos en épocas calurosas, y las especias pues ayudaban a conservarlos o mataban los malos olores y los malos sabores. O quizá ha influido en que usted se haya metido en este libro esos 193 países más territorios que usted ha visitado y que creo que poca gente ha hecho. Pues la verdad es que no me vino a través de la gastronomía. A mí me gustan los bistecs a la pimienta o los entrecots a la pimienta, pero no soy un loco de utilizar especias en la cocina. Eso también se lo digo, ¿no? He hecho algunos cursos por ahí y algunos pensaban, no, esto va a ser un curso de gastronomía donde van a explicar pues que cuánta cantidad de pimienta hay que pues poner en cada plato, etcétera, etcétera. No ha sido mi caso, ¿no?
Realmente a mí creo que cuando yo hice historia y ya te planteas un poco hacer la tesis doctoral, pues te planteas aportar algo, ¿no? Y posiblemente uno de los, tiene razón, soy un poco, no sé si avis, pero rara seguro, pues al tener la suerte de haber conocido el mundo y tener un poco una visión global, evidentemente me ha ayudado muchísimo en este estudio, ¿no? Yo quería aportar cosas nuevas a la historia para repetir o de alguna manera resumir cosas que otras personas ya han dicho, ya no valía la pena ponerse en este berenjenal, ni mucho menos. Y entonces, pues de alguna forma dije, ya que conozco una serie de territorios, porque la clave está en esas rutas comerciales entre Oriente y Occidente, no vayamos más lejos, es decir, y si tenemos tiempo en la entrevista se lo explicaré un poquito lo que pasa, ¿no? Pero realmente el tema es las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, lo que otros llaman la ruta de la seda, que en el libro yo desmonto un poco la teoría de la ruta de la seda, porque esto es un nombre que fue del siglo XIX, Ferdinand von Richthofen, que además a nivel de un programa pseudomilitar o militar como el suyo, era el tío del Barón Rojo, de von Richthofen, del aviador de la Segunda Guerra Mundial, pues le puso el nombre de la Ruta de la Seda, pero nunca se llamó Ruta de la Seda, ni en las crónicas Han chinas, ni en los tratados romanos ni medievales, nunca, siempre son las rutas orientales terrestres en este caso, ¿no? Que luego en el siglo XIX le pusieron el nombre de Ruta de la Seda, pero bueno, yo lo desmonto entre otras cosas porque sí que se transportaba seda, pero básicamente especias, ¿no? Y en este sentido no quiero llamarle la Ruta de las Especias porque esto es otra cosa, pero sí que no era la Ruta de la Seda. Pues bien, al conocer un poco todos estos territorios, al haber visitado varias veces la India, China, al haber estado en Sri Lanka, Vietnam, Samarcanda, Bujara, todos estos lugares, pues claro, tenía un poco una visión panorámica a nivel geográfica. Y como la vida es este transitar entre la geografía y la historia, dije, bueno, pues ahora vamos a profundizar un poco en la historia y vamos a intentar explicar qué pasa con eso de las especias. Y ese es el motivo, no es que yo me vuelva loco con el tema gastronómico, evidentemente me gusta comer como a todo el mundo y de vez en cuando pues pimienta, canela, etcétera, sí, pero no soy un loco de las especias. Es decir, lo he querido ver desde un punto de vista absolutamente objetivo y académico, ¿no? Y por tanto, pues sí, las especias están bien, pero realmente es un producto más, como podría ser el café, como podría ser el té o cualquier otro producto que ha provocado, eso sí, es verdad, muchas guerras y muchos descubrimientos a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, me llama la atención lo del café y del té porque entiendo que el café y el té también son dos productos que podrían acompañar a las especias desde su origen, que está en medio, digámoslo así, casi en la mitad del camino, desde la India o desde las propias Islas Molucas hasta llegar a Europa, que en un momento es el gran consumidor, entiendo. Bueno, en un momento y casi desde antiguo, porque yo he estado viendo un poco el tema que usted refleja en el libro y entiendo que ese tráfico, esa ruta de, vamos a llamarla de las especias, ¿por qué no? Mientras estemos haciendo el programa, esa ruta lo único que pretendía era pues una ganancia económica al transportar esos productos, por ejemplo, desde la India hasta Europa, el gran consumidor, porque más hasta el Mediterráneo, digámoslo así. No sé si está usted de acuerdo conmigo, que inicialmente el gran consumidor es Egipto, Asiria o todos esos reinos existentes en el Oriente Medio y que luego según se va trasladando digamos, la importancia del mundo hacia Occidente, con Grecia, con Cartago, con Roma, al final con todo lo que es el Imperio Romano, todo el Mare Nostrum, todo el mar Mediterráneo, pues el aumento económico, las posibilidades económicas que tiene la gente que vive en ese imperio, pues hace que aumente cada vez más, ¿no?, el consumo y se facilite el tema. Y me dice usted que eso empieza, o las primeras referencias que tiene es quizá con los fenicios, referencias serias con fenicios y con egipcios, como todo tema económico, al final alguien trata de hacerse con ese poder económico. ¿Y eso qué es lo que genera tarde o temprano? Pues guerras. No sé hasta qué punto ha documentado usted ese tema. Supongo que lo primero que puede haber sobre ese tema ya aparecerá
seguramente en la propia Biblia, que ese es un libro histórico como pocos, y quizás sean precisamente los países de Oriente Medio, desde persas, asirios o el propio egipcios, los propios egipcios, los responsables de más de un enfrentamiento con esas espadas que usted tiene detrás, aunque sean japonesas, ¿no? Sí, el tema de la Biblia parece el tema de las especias. Es curioso porque cada pregunta suya me provoca muchas respuestas, ¿no? Y en este sentido es curioso que en la Biblia se habla de especias. El rey Salomón era amigo del rey Hiram de Tiro y de alguna forma le ayudó a hacer el templo, le mandó una serie de productos como cedros libaneses, etc. Las especias de alguna manera las compraban los asirios, que en un momento determinado dominaron Tiro y exigían impuestos a Tiro. A partir de ahí, Tiro las empezaba a distribuir por el Mediterráneo. Tanto es así que el primer mercado de especias serio en el Mediterráneo está monopolizado de alguna manera por la ciudad de Tiro. Esto funciona de esta manera. ¿Qué pasa con las especias? Normalmente se ha dicho que costaban 100 veces más en su lugar de venta que no en su lugar de origen, es decir, aumentaban 100 veces su valor. Eso no es siempre así. Hay muchas variables que de alguna manera en el libro las explico, ¿no? Pero sí que eran mucho más caras y daban muchísimo negocio porque al fin y al cabo pesaban muy poco y por eso se podían transportar por tierra y por muy poco volumen conseguías bastante beneficio. Hay que decir también que no los traía el mismo intermediario, habían muchísimos intermediarios en la ruta. Es decir, la gente de los asirios lo compraban realmente pues en el estado de al lado, al imperio al lado, y cada vez lo más importante es que iban pagando impuestos por todos los territorios que funcionaban. Entonces, la gran diferencia a lo largo de la historia, vista en una visión panorámica, que este es otro de los grandes problemas que me he encontrado a la hora de hacer la tesis doctoral. Cuando tú planteas una tesis doctoral, pues tus directores de tesis, tus tutores de tesis, tus catedráticos universitarios, etcétera, te dicen, no la puedes hacer de una etapa tan grande de la historia. Te tendrías que centrar en el año no sé qué pasa con la Piemonte en el año que etcétera. Entonces yo dije, no, si realmente quieres hacer algo y aportar algo nuevo a la historia, lo tienes que ver desde un punto de vista panorámico, de la misma manera que a nivel geográfico también tienes que estudiar todas las relaciones entre Oriente y Occidente. Eso me costó muchísimo, pero al final, como soy un poco terco, lo acabé consiguiendo. Entonces, de alguna manera, la gran diferencia y el gran tema de las especias es la diferencia entre que vinieran por tierra o por mar. Se dice que el transporte marítimo es 60 veces más barato que el terrestre. Hay muchos menos intermediarios, pagas muchos menos impuestos, no tienes que pagar alojamiento, etcétera. Simplemente el barco. Hoy en día también se ve cuando se paraliza el canal de Suez, ha pasado lo que ha pasado y hoy en día están subiendo los precios porque realmente las mercancías no llegan a Europa con la rapidez que tendrían que llegar. Bien, pues eso también pasó a lo largo de la historia. Entonces, la pimienta, la canela, etcétera, venía en época antigua básicamente por rutas terrestres. Esas rutas terrestres orientales, como yo les llamo yo, por las cuales cada vez había que pagar una serie de peajes y tal. Básicamente tenemos el Imperio Persa, que en un momento determinado es conquistado por Alejandro Magno. Y Alejandro Magno llega incluso hasta la India, funda 22 Alejandrías, etcétera, etcétera. Esas rutas terrestres son las típicas rutas orientales en las cuales hay un caravanserai cada 50 kilómetros, que un camello puede recorrer 50 kilómetros al día, puede llevar 60 kilos de peso, etcétera, etcétera. Puede estar 3 días sin beber, etcétera. Esas son las rutas terrestres. Entonces, eso cambia absolutamente cuando un marinero indio llega a las costas de Egipto en época ptolomaica, en época de Ptolomeo VII Vergetes, y de alguna manera el rey le dice de dónde vienes, qué traes, etcétera, etcétera. Y este enseña a Eudoxio de Cícico, que es el primer marinero que llega a la India desde el Mediterráneo, entendido el Mediterráneo como Egipto en general, que tenía el Mar Rojo por un lado, y luego el Mediterráneo, pues desde los puertos del Mar Rojo empiezan a mandar barcos realmente en busca de productos orientales, especias y otras cosas también, algunas piedras preciosas, etcétera, etcétera, hasta la India. Y en el momento justo que Augusto consigue conquistar Egipto, con la lucha contra Marco Antonio, la historia de Cleopatra, César y tal, que esto no lo voy a contar yo porque ya se sabe, pues evidentemente Augusto decide cada año mandar, según dice Estrabón, 120 barcos al año a las costas de Kerala a buscar
pimienta básicamente, también canela que venía de Ceilán, etcétera, y otras cosas. Entonces, a partir de ese momento es cuando realmente la pimienta empieza a entrar en Roma y baja de precio porque se traen muchas mayores cantidades y se empieza a utilizar más en la gastronomía, como lo demuestra el primer recetario que tenemos en la historia que se ha conservado, que es de recoquinaria, atribuido a Picio, donde de 440 recetas que tiene, 375, es decir, casi un 75%, tienen pimienta en su recetario. Por tanto, ahí es cuando realmente, bajando de precio, Roma con prácticamente 1 millón de habitantes y mucho consumo, la pimienta empieza a entrar en la sociedad romana a muy bajo precio y se la puede permitir mucha más gente de la población, no solo en Roma, sino también en otras ciudades del Imperio Romano. Entonces, esa posibilidad de ir a buscar directamente la pimienta a las costas de Kerala es el primer punto en el cual la pimienta empieza a entrar en serio. Luego, a lo largo de la historia, ahora voy a ser muy rápido, después le hablaré de la batalla de Carràs, que es importantísima, o si quiere se la digo ahora. Como usted prefiera. Craso el triunviro, que provocó, que formó parte del primer triunvirato junto con César y con Pompeyo, se atribuyó personalmente la provincia de Siria y tuvo una batalla en el 53 a.C. contra los partos. Fue una de las peores derrotas de Roma en toda su historia. 20.000 muertos, 10.000 prisioneros y de alguna manera el robo de los estandartes, etc. Eso fue una lacra en la historia militar de Roma que todavía no se han recuperado prácticamente, ¿no? Y de alguna forma él quería dominar estas rutas terrestres. Estas rutas terrestres no lo hacía para emular las conquistas de Alejandro Magno, era por un tema puramente económico. Ahí perdió la vida, le hicieron beber una copa de oro. Ahí se murió, oro hirviendo, ahí se murió, fue una lucha contra el general Surenna y en este sentido, a partir de ahí Roma ya no se plantea más ir hacia Oriente y a partir de ahí, cuando Augusto ya consigue Egipto, es tan inteligente que dice yo no me voy a enfrentar a los partos porque podría tenerlas de perder. Ahí también podríamos estudiar el hecho de que los partos tuvieron asesoramiento militar chino con los catafractos, que era hierro, que de alguna manera protegían a los caballos y a los arqueros, y también utilizaron un hierro mucho más potente que fue uno de los motivos por los cuales ganaron la batalla, ¿no? Aparte del disparo parto, que es el disparar hacia atrás, con cosa que los romanos no se esperaban ni mucho menos en estas tácticas militares empleadas, ¿no? Pues a partir de ahí Augusto dice, yo no me enfrento a los partos, voy a ir directamente a el origen de las especias y voy a mandar barcos directamente a la India. Y por tanto Estrabón nos dice, mientras que en época ptolemaica se mandaban 6 o 7 barcos a la India, a partir de la época de Augusto se empezaron a mandar 120 barcos anuales. ¿A buscar qué? Pues básicamente pimienta. Ese tema de las comunicaciones terrestres, a partir del siglo III, con los problemas que tiene Roma, empieza a fallar, un nuevo imperio toma su auge, que es el imperio axumita, que se vuelve a poner entre medio y por tanto vuelve a exigir impuestos, etcétera, y a partir de ahí aumenta otra vez en los precios de la pimienta. En el libro, que lo tengo aquí, que es Historia de las Especias, no sé si se puede ver aquí bien o enfocado o un poco enfocado. Ahora, perfectamente. Ahora sí, ¿no? Explico básicamente pues las diferencias y los precios de la pimienta en Roma según en qué época de un emperador, de otro, los impuestos que pagaban, etcétera, etcétera. Por tanto, en esa época de Augusto se va directamente a buscar pimienta a la India y pagar ¿con qué? Otra sorpresa de la existencia y de la historia, se pagaba con oro, porque no había una balanza comercial equilibrada. Básicamente los indios solo querían oro. ¿Y ese oro de dónde venía? Pues de las minas del Bierzo, de las médulas de España, era oro español, y era también oro de las minas de Tracia, en la actual Rumanía. Y evidentemente ahí Séneca, Plinio el Viejo, etcétera, se quejan de los lujos orientales y la gran cantidad de dinero que se pierde para comprar esos productos orientales y que desaparecen del tesoro imperial. Tesoro imperial que evidentemente Augusto en su momento se hizo mucho más rico. Cuando realmente se enfrentó a Marco Antonio era realmente básicamente pobre y a partir de ahí empezó a ganar una fortuna espectacular, bajó el crédito, bajó todo, es decir, hubo un renacimiento económico brutal, aparte de que acabó con las guerras que había internas entre el imperio en la época de la República Romana y hubo esa paz romana y consiguió el Mare Nostrum con una estabilidad espectacular que fomentó la economía y el comercio, ¿no? Pues en esta época determinada, Augusto consigue traer mucha pimienta,
y aparece pues, básicamente mucho en Roma. Luego el imperio aksumita se mete en medio y a partir de ahí vuelve a subir un poco los precios. Y luego hay dos, ya a grandes niveles en la historia. A usted la historia le gusta la historia antigua y por eso se lo explico de la antigüedad. Luego hay dos momentos claves. El no, Islam hablaremos más porque todavía nos queda mucho tiempo. O sea, el Islam rompe nuevamente la ruta y no hay ningún mercader cristiano que pueda ir a buscar pimienta ni canela, por tanto vuelven a subir las especias y por eso son tan caras en la Edad Media y nuevamente el Imperio Otomano vuelve a taponar la ruta con la caída de Constantinopla en 1453 y a partir de ese momento ya es cuando las marinas portuguesa primero y española después va a buscar realmente alternativas para ir a buscar esta ruta, ni más ni menos que a través del Atlántico los portugueses circunnavegan toda África y los españoles acaban descubriendo América, ¿no? Y a partir de ahí empieza la globalización en mayúsculas, ¿no? Pero es una alternativa a no tener que ir a buscar esos flujos comerciales existentes terrestres todavía, porque el Imperio Otomano después y primero el Islam corta completamente esta ruta. La reacción del Islam son las cruzadas. También podemos hablar largo y tendido sobre el tema. Y en el caso del Imperio Otomano, pues después de la batalla de Lepanto, etcétera, pues lógicamente se va a buscar pues esa alternativa a través de los mares para ir nuevamente a las Molucas, en el caso de Magallanes Elcano, y en el caso de Vasco de Gama, un poco antes, a la India, donde aparecía la pimienta. Bueno, continuamos con Román Hereter, de nuestro contertulio, porque esto no es una entrevista, es una tertulia entre amigos en el día de hoy. Y vamos a hablar un poquito de algo que para Román es interesante, que es la arqueología. Todo esto que Román dice no es que fulanito en un momento dado escribiese tal o cual cosa, sino que hay una posibilidad real de comprobar todo lo que él está diciendo, o la mayor parte de lo que está diciendo, con pruebas arqueológicas, que es mucho más efectivo y mucho más real. Y ahí vamos, y ahí nos dirigimos. Yo sé que Román ha hecho la ruta de la seda, en partes, digámoslo así, la mal llamada ruta de la seda, vamos a ser serios, y que indiscutiblemente ha encontrado pruebas arqueológicas o ha podido constatar que determinados elementos o determinadas ciudades o determinadas rutas coinciden con sus teorías y con lo que él expresa en el libro. Román, yo me enrollo mucho, pero vamos a tratar de enrollarnos los dos menos. ¿Qué me puede decir de este tema de la arqueología de las especias? Estamos en una época en la que realmente las fuentes históricas hay que de alguna manera confirmarlas con la arqueología. Como usted muy bien decía, pues Estrabón puede decir de los 120 barcos, pero habría que encontrar los 120 barcos, que no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hay que buscar el hecho de que a cambio de especias, qué productos el Imperio Romano llevaba hacia la India, ¿no? Y como le he dicho anteriormente, que solo querían oro y solo querían de alguna manera oro, así como la China quiere plata básicamente en su historia. El famoso Real de A8, ¿no? Claro, el galeón de Manila, etcétera, etcétera, pues en el caso de la India querían oro. Entonces, hay tesorillos. ¿Qué son los tesorillos? Los tesorillos son pues grupos de monedas que se encuentran, que se han de alguna manera en un momento determinado escondido y como que ha colapsado el edificio y tal, pues la arqueología lo aparece, ¿no? Entonces, curiosamente, hay 44 grupos de tesorillos en la India y ahí vemos que son monedas realmente de oro salidas directamente de las cecas imperiales. Por tanto, el oro, concretamente de las médulas, es decir, de las minas de Hispania, las médulas en León, las actuales médulas, y también de Tracia, se acuñaba y se llevaba directamente a Egipto para embarcarlas en los barcos para comprar pimienta. Y entonces hemos encontrado, evidentemente, esas evidencias, y valga la redundancia, en el caso de las monedas, pero también cerámica, también ánforas. En Aricamedu, que es al lado de Pondicherry, en la costa occidental de la India, encontramos también ánforas de la Bética, es decir, de la zona de Córdoba, de la zona de Sevilla, etc. ¿Eso qué significa? Que en algún momento determinado esos marineros que iban a buscar especias a Oriente llevaban también, no para vender, sino seguramente para consumo propio, porque se han encontrado muy pocas, pero para consumo propio se encontraban vino de la Bética y garum de la Bética,
y también aceite de Andalucía, con lo cual, de alguna manera, ahí hay esas evidencias. Y también de la Layetania, que era al norte de Barcelona, hay una zona que estaba ocupada por los layetanos, ahí también hay vino con una ánfora que se ha encontrado, en este caso, en la zona de Muciris. Por tanto, esa es la evidencia directa de esas comunicaciones marítimas, porque en la época anterior, época republicana, sí que encontramos monedas, pero muy pocas y a lo largo de esa ruta terrestre. Y en cambio, justo en la época de Augusto, aparecen monedas de Augusto, de Tiberio, de Calígula, de Nerón, etcétera, de Claudio, de los 5 emperadores de la dinastía Julio-Claudia, precisamente en la India. Y por tanto, esas son las evidencias de que había un tráfico directo, porque si no se quedaban por el camino y normalmente se fundían. Estas son las monedas que se encontraron. Obviamente, otras muchas se fundieron para construir otras cosas o otras entregas a la divinidad, a los dioses, etcétera, etcétera, o para provocar también la fusión en propias monedas de los reyes que en esa época existían. Por tanto, esas son las evidencias económicas, en cerámica, en ánforas y básicamente también en monedas. La verdad es que es muy interesante y muy importante lo que nos está contando, porque ciertamente los autores antiguos, bueno, antiguos y los actuales, todos, hablan de muchas cosas, pero la manera real de comprender que eso es así es tocando. El tocar algo es lo más importante, porque las palabras son palabras, están escritas o se dicen, pero lo que vale es realmente esa arqueología. Estamos hablando, perdón, un inciso, estamos hablando de posiblemente la primera exportación hispana de la historia. Sí. Hace 2000 años había aceite de Andalucía en la India. Sí, bueno, el aceite andaluz debe ser muy bueno, porque hasta en la India lo querían hace 2000 años. Me ha llamado la atención una cosa muy importante, y es, hablamos época republicana, hablamos de la ruta terrestre, que aparecen pocas, pero aparecen señales, es decir, moneda republicana, y precisamente la batalla de Carràs, de la que hablaba antes, es quizá la que vuelca el trasiego a hacer la cosa, a hacer ese traslado y ese intercambio, ese primer mercado internacional, en este caso de especias, y hemos hablado de Julio Claudia como dinastía importante. Quizá termina esa dinastía con Nerón, empiezan las nuevas dinastías, por ejemplo los Severos y todos estos que van a ir después. Empieza ya a romperse esa cadena, se pierde esa influencia en el Mar Rojo y en el Índico, y es lo que empieza a ir otra vez a llevarnos a la ruta terrestre. ¿Es por propio desastre interno de Roma, o es la aparición de nuevas civilizaciones en Oriente Medio que hacen de tapón? No, las dos cosas a la vez. Nunca pasan las cosas por un solo motivo concreto, ¿no? Hubieron luchas internas en Roma, en la época de los 4 emperadores a la vez, etcétera, etcétera, es decir, la crisis del siglo III, etcétera, y por otro lado, el imperio axumita, aprovechándose también de esa debilidad de Roma, empieza a ejercer su influencia en el imperio axumita, que de alguna manera tiene su capital en Axum, en una ciudad al norte de Etiopía, pero que en un momento determinado también ocupa la parte del sur del Yemen y por tanto tapona ese Mar Rojo, ¿no? Y a partir de ahí pues vuelven las rutas terrestres. Ahí también es curioso ver un poco las alternativas entre Petra, que era un lugar de paso de todo lo que llegaba por el Mar Rojo, pasaba a través del desierto arábico por Petra para ir a parar al Mediterráneo, por tanto los nabateos cobraban ahí impuestos a todos los que pasaban, se habla del 25% del valor de las mercancías, y luego por otro lado, por la ruta norte, Palmira. Esa lucha entre Palmira y Petra, no lucha directa, pero sí lucha monumental a través de importancia, etcétera, etcétera, esas dos ciudades maravillosas que hay a nivel arqueológico, pues se nutrían un poco de ese tráfico terrestre, pseudo marítimo, porque venían hasta el Mar Rojo y tenían que continuar en camellos a través de los nabateos de Petra, ¿no? Pero curiosamente, en la época de Augusto y en la época de Tiberio, sobre todo, que es cuando encontramos más monedas, normalmente llegaban al Mar Rojo y se trasladaban al Nilo, en la ciudad de Coptos, a través del Wadi Hamamat, que es un valle que existe entre el Mar Rojo
y el Nilo, cerca de Luxor, un poco más al norte de Luxor, la ciudad de Coptos, y ahí encontramos también evidencias arqueológicas, es decir, torres de vigía para que procuraran que todos los productos que pasasen no fueran asaltados, porque siempre hubieron en todas las rutas ladrones. Y por tanto el imperio como que se nutría de los impuestos y era la riqueza particular del emperador, en este sentido pues mandaba también sus legiones y sus soldados para proteger ese comercio. Siempre se ha dicho que el comercio romano ha ido de la mano de las legiones y viceversa. Lo cierto es eso, porque además ahí, a la que comentaba usted y hablaba del tema Sudán, hubo una expedición, yo recuerdo una expedición en el norte de África de varias legiones para tratar de conquistar precisamente Sudán, porque era un problema en las rutas, ¿no? Y aquel ejército romano fue pues como el que hemos hablado de Carràs o como el de Varo en el centro de Europa, un ejército que al final desapareció. Hay veces que dicen, no, es que desapareció misteriosamente. No, desapareció simple y llanamente porque el enemigo en un momento dado consiguió derrotarlo y quitarlo de en medio. Y no desaparecen los ejércitos por arte de birle-birloque, sino por el arte de las armas. Devuélveme las legiones, ¿no? Devuélveme las legiones. Sí, además es que, como usted bien sabe, el ejército profesional de los romanos, las legiones, y el ejército auxiliar, que también era tan importante porque tenía un número parecido de efectivos, no era infinito, era más bien muy pequeño. Es decir, teniendo en cuenta el tamaño en kilómetros cuadrados, en hectáreas o en lo que usted quiera, del imperio, el número de soldados del que se disponía para mantener ese imperio era ridículo, teniendo en cuenta el tamaño, que es lo mismo que le va a pasar luego a España, ¿no? Que España, con el número de habitantes que tenía, unas cifras bajísimas, estamos hablando de que en la época del Imperio Español, pues hay mínimos de 8 millones, máximos de 10 o 12, todo muy relativo porque no es como hoy en día que se cuenta a las personas casi de una en una, pero en torno a 10 millones de habitantes de nacionalidad, auténtica nacionalidad española, pues dominan el 75% de la superficie de la Tierra, lo cual es ilógico, digamos, haciendo números es ilógico. Y ya que nos hemos metido en esa historia, vamos a hacer un pequeño salto, si le parece, a través de la Edad Media, para ver por qué crece, y no precisamente en la Edad Media, que los musulmanes, Saladino y compañía, controlan efectivamente el territorio. Ellos quizá pasan más a la ruta terrestre teniendo la posibilidad de navegar sin ningún problema, porque la península arábiga es suya, la costa de Irán es suya y la costa de África es suya, y sin embargo se prima en esa época las rutas terrestres. Yo estoy un poco sorprendido cuando podrían hacer la ruta marítima también, ¿no? No, lo que pasa es que ahí hay rutas mixtas, es decir, cuando hablamos de rutas terrestres directas, en el caso de Augusto, en el caso de Vasco de Gama, va directamente a la India a buscar pimienta, pero cuando estamos hablando del dominio musulmán, esas rutas son mixtas, es decir, llegan hasta el Golfo Pérsico por un lado y hasta el Mar Rojo con barcos musulmanes, pero a partir de ahí se tienen que desembarcar las mercancías para llegar a los puertos del Mediterráneo, concretamente Beirut y concretamente Alejandría, y a partir de ahí se distribuyen por el Mediterráneo. Por tanto, son esas zonas pequeñas, pero que hay que superarlas, porque los barcos no existía el canal de Suez y no pueden seguir pasando, ¿no? En este sentido, nosotros entendemos que llegan por rutas terrestres porque compramos en Alejandría o compramos en Beirut o compramos en otros lugares, en Constantinopla, o etcétera, ¿no? Pero al Mar Rojo y al Golfo Pérsico, pues llegan a través de mar. Lo que pasa es que los musulmanes consiguen dominar desde Al-Ándalus hasta Pakistán en un periodo muy pequeño de tiempo, y a partir de ahí prohíben absolutamente que cualquier mercader cristiano pueda transitar por estas rutas, con lo cual aumenta nuevamente el precio de las especias. Precisamente por eso, y esa es la imagen que tenemos en la Edad Media, son un producto única y exclusivamente que se lo pueden permitir las élites. Beda el Venerable habla de que en su testamento deja unos granos de pimienta a no sé qué monje conocido, etcétera, etcétera. Bueno, pues prácticamente no hay pimienta en
en Europa, a pesar de que sí que se compraba, la corte merovingia contiene pimienta, etcétera, pero muy poca, solo muy pocos. Entonces, ¿cómo reacciona Europa con las cruzadas? Las cruzadas, aquí podríamos hablar largo y tendido, y seguro que usted ha hecho varios programas dedicados a las cruzadas, pero se habla de que las cruzadas es un intento de sacar la violencia interna medieval que existía hacia el exterior para combatir a los musulmanes, etcétera, pero también hay un trasfondo económico de precisamente llegar a esos puertos y poder conseguir las especias a un precio un poco más barato. Y en este sentido es interesante constatar que las existencias de pimienta en Europa empiezan a ser evidentes a partir del siglo XII, XI-XII, y aparecen ya, pues los consumen los nobles, los consumen los capítulos catedralicios, evidentemente la corte, etcétera, pues ya vuelve a existir pimienta. ¿Por qué? Justo a partir de las cruzadas. Es decir, en el 1095, Urbano II hace su famoso discurso en Clermont-Ferrand, que desemboca en la primera cruzada, y a partir de ahí se empiezan a conseguir territorios a lo largo de las 9 cruzadas conocidas, la mayoría de las cuales son un fracaso. Se consigue Jerusalén en la primera, pero luego se va contra Egipto, contra Constantinopla, etcétera. Es decir, son intereses económicos, no recuperar el Santo Sepulcro. Está eso más claro que el agua, ¿no? Y también es curioso que en la época que no hay enfrentamientos directos en las cruzadas, había comercio entre cristianos y musulmanes, entre musulmanes y cristianos, sin ningún problema, y además de especias, ¿no? Con lo cual es evidente que la reacción europea de las cruzadas consigue no solo desarrollar la capacidad militar europea, con nuevos armas, etcétera, y técnicas de asedio, etcétera, sino también orientalizar un poco el consumo gastronómico en el caso de las especias, que es el tema que nos ocupa. Estamos hablando constantemente de Roma, hemos hablado de musulmanes, pero hay más actores en estas rutas. Concretamente, hay una ruta, la que sigue Ruy de Clavijo, que es un madrileño, un español, hacia Samarcanda. Y esa que podría entrar dentro de la ruta de la seda, volvemos a que la ruta de la seda en definitiva también era una ruta de las especias. Y hay varios caminos que no tienen por qué estar controlados por los musulmanes, aunque algunos de ellos acabarán estando controlados por ellos. Y es a través de Turquía, bien subiendo al norte del mar Caspio. Es una ruta poco conocida, aunque se habla de ella, por ejemplo, es una ruta que siguieron las hordas de Atila en un momento dado para, digamos, invernar de sus guerras en Europa, pero que también es una ruta comercial que baja luego por todo el borde del mar Caspio, el borde norte y oriental. Y hay otra ruta por el sur, que sería la que estamos hablando de Irán, básicamente como la zona más importante. Ambas confluyen en Uzbekistán, en el actual Uzbekistán, y en Afganistán, que en ese momento también era un país conflictivo. Bueno, Afganistán ha sido conflictivo siempre, o sea, no, es una zona, yo que lo conozco bastante bien, entiendo perfectamente por qué es conflictivo. Lo que pasa es que los políticos normalmente, si están en la Casa Blanca, en el ala oeste de la Casa Blanca, pues conocen aquello y conocen Miami, pero no van para nada al sitio donde podrían entender qué es lo que está pasando allí. Y precisamente creo que esa ruta está un poco desligada, sobre todo la del Caspio Norte, que es quizá la menos conocida, está muy desligada de lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Tuvo realmente influencia económica? ¿Se movió a través de esas dos rutas que digo yo, las rutas del mar Caspio Norte y Sur? ¿Tuvo influencia o fue meramente colateral? No, cuando los mogoles hacen su presencia en Europa, de alguna manera facilitan que Marco Polo pueda llegar hasta Cambalik, hasta la China, Kitai, pues precisamente por esa ruta. Es decir, la del sur está dominada por los musulmanes, la del norte en la época mogola se puede aprovechar, y entonces algunos viajeros como Marco Polo, que es el más conocido, pero también hubieron otros, pudieron llegar al extremo oriente a través de esa ruta. Ibn Battuta, que es el otro gran viajero medieval, por un lado tenemos a Marco Polo, el musulmán es Ibn Battuta, viajó más que Marco Polo, es menos famoso, pero viajó más, y hizo toda esta zona, pero por las rutas, de alguna manera, de los musulmanes, la ruta sur que usted comentaba, ¿no? Y tanto es así que si en el libro también comparo los viajes de Marco Polo con los de Ibn Battuta, y los dos tienen una mención al puerto de Ganzhou, que es el actual Cantón. Y los dos dicen, por cada barco de pimienta
que se manda a las tierras del Mediterráneo, 50 van a Cantón. En el caso de Marco Polo, Ibn Battuta dice, por cada barco de pimienta que llega al Mediterráneo, 100 van a Cantón, Guangzhou en este caso, ¿no? Es decir, el tráfico de las especias, y eso también es una de las novedades que aporto en el libro, tenía un trayecto en forma de T, subía de la India hacia el norte y luego a través de esas rutas terrestres iba primero hacia Oriente, la China, y luego hacia el Mediterráneo. China que, por cierto, se llamaba País de los Seres. Los seres viene de seda, por eso se llama Ruta de la Seda, pero en realidad no es que se transportase básicamente seda, ¿no? El país de los seres, ¿no? Ahí estoy. Ahora le voy a hacer yo una pequeña, voy a hacer a partir de la segunda semana, después de Semana Santa, un curso donde comparamos el Imperio Romano con la China Han. Y curiosamente, la China de la dinastía Han, curiosamente tenían el mismo territorio, tenían una similitud en cuanto a la población, 50 millones de habitantes en el Imperio Romano, 52 en la China Han. Los dos pusieron murallas para de alguna manera defenderse de ataques del norte, la muralla china por un lado, el muro de Adriano por el otro. Es decir, es curioso ver estas similitudes entre una cosa y la otra. Pues bien, en el caso de la Edad Media, Cantón y China eran grandes consumidores de pimienta y por tanto, tanto Marco Polo como Ibn Battuta dice, por cada barco, muchos más se mandan a la China. Era uno de los puertos más importantes, Cantón, situado frente a Hong Kong y Macao, que luego en la historia adquirirán también su fuerza. Román, le quería comentar, todo esto cambia cuando empieza a hacerse las rutas oceánicas por parte de, básicamente, portugueses y españoles. Primero los portugueses, nadie lo discute, que los portugueses son los que se lanzan a la conquista de determinados puertos que les van a servir de base en África para llegar a la India, y eso les va a hacer de ganar económicamente verdaderas fortunas a Portugal. España trata de seguirlo, pero claro, los portugueses no dejan a los castellanos, a castellanos y aragoneses, porque ambos son países de momento separados hasta que se juntan los reyes católicos. Lo cierto es que rutas económicamente súper interesantes en toda Europa van a mover intereses, y esos intereses son los que van a hacer que se descubra América, porque todo el mundo, por mis averiguaciones y lo que yo he podido ir estudiando, realmente la gente que sabía y que conocía un poquito de ciencia o de geografía, tenían claro que la Tierra era redonda, no era plana. Muchas veces nos cuentan, es que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. No, los que verdaderamente sabían de ciencia sabían que la Tierra era redonda, lo tenían clarísimo, pero pensaban que era más pequeña, y nadie pensaba que América estaba ahí. Eso sí, había un gran mar y había que atravesarlo. Entonces, Castilla y Aragón se lanzan a cruzar por ese mar grande y se encuentran en América. Pero después sí se lanzan al lago Español a cruzarlo, y eso hace que cambie todo, porque yo entiendo que cuando los portugueses traen las especias a través del Cabo de Buena Esperanza y los castellanos y aragoneses se lanzan por el otro lado, vamos a pasar de unas cantidades mínimas de especias, primero a través de los portugueses y luego a través de Galeón de Manila, más la ruta del Caribe hacia Europa. Van a depreciar mucho el valor, incluso van a eliminar esas guerras que ha habido en Oriente Medio por culpa de las especias. Bueno, realmente también comparo Portugal y España, y en este sentido hay que decir que Portugal lleva la delantera por una razón muy sencilla. Portugal conquista el Algarve, última tierra propia suya peninsular, en manos de los musulmanes, casi 200 años antes que la conquista de Granada. Y por tanto, al expandirse Portugal, la única manera que lo tiene es hacer por mar. Y realmente los portugueses van cada vez más consiguiendo controlar la ruta africana precisamente para llegar a la India. Y también comparo eso, mientras los reyes católicos tienen que todavía vencer a Boabdil, ¿no? Entonces, curiosamente, en cuanto a las comparaciones de las flotas,
durante los 12 primeros años del descubrimiento de América por parte de Castilla y Aragón, básicamente Castilla, de alguna forma se mandan 50 barcos. En los mismos 12 años en que suceden a que Vasco de Gama llegue a la India, se mandan 135 barcos, es decir, más del doble, y en la mayoría de los casos con mucho más tonelaje. ¿Cuál es la gran diferencia? Que España descubre un territorio donde de alguna manera no existen, hasta la caída de Perú y hasta la caída del Imperio Azteca, no existen sociedades avanzadas a nivel comercial ni económico, y por tanto hay que conquistar, hay que descubrir, conquistar y colonizar. Y en cambio Portugal se encuentra con lugares donde ya existía mucho trasiego económico porque viene desde hace 2000 años. Con lo cual Portugal solo tiene que conquistar. Por lo tanto, manda muchas más flotas militares, en el caso de España no tantas, y de alguna manera Portugal se beneficia mucho más. Tanto es así que Lisboa es una ciudad muchísimo más rica que cualquier ciudad española después del descubrimiento de América, ¿no? Es decir, le sale mucho más rentable. A través del Tratado de Tordesillas, donde se divide el mundo entre dos lados, evidentemente, ¿qué pasa a Portugal? Que encuentra un lugar donde básicamente hay especias, y eso da muchísimo dinero. Y a España, ¿qué le toca? Un lugar donde hay mucho oro, pero todavía hay que descubrirlo. No, los primeros años de España en América, Colón sí que habla de que hay un poco de oro en los pendientes de algunos jefes de las tribus, en la nariz, etcétera, etcétera. Pero realmente no se ha vencido todavía ni a Montezuma, ni a Atahualpa, absolutamente nada. Con lo cual es mucho más rentable para Portugal y le da mucho más esplendor económico a nivel europeo las especias, que no el oro, que más tarde sí dará riqueza a la corona de Castilla y Aragón, la corona española y al Imperio Español, evidentemente después, pero donde no hay especias, no hay prácticamente especias en América, a pesar de que Colón promete en sus capitulaciones de Santa Fe el hecho de que un 10% será para él y el 9% para los reyes católicos, sobre todo de oro, y especiería. O sea, queda muy claro que las especias son importantes, pero no hay. O sea, los primeros viajes de Colón son fracasos económicos y los reyes católicos, especialmente Fernando, cada vez le pide más dinero porque necesita para su política en Italia, ¿no? Entonces, en ese caso, Lisboa consigue el monopolio y sobre todo eso ya es absoluto cuando consigue dominar el estrecho de Ormuz y provocar que el Mar Rojo y el Golfo Pérsico no puedan llegar especias, con lo cual Lisboa se convierte en el auténtico monopolio de las especias en la época, a principios de la época moderna. Monopolio que después pasará a la compañía holandesa de las Indias Orientales a través de Ámsterdam, que eso ya viene un poco más tarde. Sí. Bueno, Román, tengo un problema gravísimo y es que el reloj de arena de playa, un reloj clásico, se ha quedado sin arena. Entonces, nos queda casi nada más que despedirnos. Pero antes que eso, le voy a hacer una pregunta muy clásica que hago yo. Yo hablo, a lo mejor usted no lo ha conocido, pero en la Puerta del Sol en Madrid había una librería que se llamaba la Librería San Martín. La librería San Martín estaba en la esquina con la calle Carretas. Allí mataron a un presidente del Consejo de Ministros, a Canalejas. Y bueno, pues era una librería donde todo eran libros de historia, de geografía, de historia militar, etcétera, ¿no? Entonces tú llegabas allí y te ponías, yo lo he hecho muchas veces, hace años, te ponías allí, veías el escaparate y en el escaparate vi un libro sobre las especias, sobre la historia de las especias. Y entonces yo me quedo un poco sorprendido y digo, tiene que estar bien ese libro, pero no tengo argumentos para entrar en la tienda y comprarlo. ¿Me da usted los argumentos? Bueno, los argumentos es que posiblemente el libro este que yo he tenido la suerte de poder escribir, porque es una suerte y un placer el poderlo haber hecho, pues hace un repaso de la historia desde un punto de vista distinto. Es decir, es una interpretación desde el punto de vista de las rutas comerciales, cosa que hay autores anglosajones que han escrito sobre ellas, pero de alguna manera explica la historia de la humanidad desde el punto de vista de que el comercio es mucho más importante que la gloria de los grandes dirigentes militares. Y en este sentido hay trasfondo económico y yo creo que es un libro interesante. Yo no le voy a decir a sus oyentes que lo compren. Ellos son absolutamente libres de hacer un poco lo que quieran, ¿no? Pero yo creo que es interesante y además los amigos que me han llamado, que me han escrito y tal,
pues eso dicen, ¿no? Que de alguna forma pues es un libro que te cambia bastante y a personas que posiblemente no están tan metidas en el mundo de la historia, no deja de ser un libro académico absolutamente, a partir de una tesis doctoral académica con muchos datos, etcétera. Pero hay mucha gente que dice, hombre, yo esto de la historia lo veía un poco lejos, pero ahora que he comprado tu libro resulta que me empieza a apasionar. Y realmente es apasionante porque realmente muchas de las cosas que tenemos en nuestro subconsciente colectivo de que han pasado, Cleopatra, Alejandro Magno, Marco Polo y tal, aparecen ahí, pero desde un punto de vista que se razona el por qué aparecen y por qué hacen lo que hacen. Y en este sentido, pues estoy muy contento de haberlo escrito. La verdad es que sí, acaba en el siglo XVIII, porque precisamente en el siglo XVIII las especias dejan de ser importantes en la historia de la humanidad, porque ya se pueden, gracias a la globalización, ya se pueden plantar en otros territorios tropicales de los estados europeos y por tanto ya se puede cultivar en cualquier lugar, Madagascar, el Caribe, etcétera, etcétera. Y hay unos elementos que de alguna manera sustituyen como elementos de prestigio a las especias, como es el café, el té, el chocolate, todo esto provocado seguramente por la llegada a América y por la traída también de otros alimentos donde se diversifica un poco la dieta del mundo mediterráneo. Recordemos que la patata, el maíz, el tomate, etcétera, etcétera, vienen de América, con lo cual antes todo era muy aburrido sin las especias y a partir de entonces ya hay una diversificación de sabores. La pimienta roja, que es el chile, también viene de América y es mucho más barata que la pimienta negra, por tanto también aparece un poco ahí, ¿no? Por tanto, desde la época de la historia antigua, es decir, desde la época de Ramsés hasta lo que es el siglo XVIII, es un repaso de la historia de la humanidad con un protagonismo evidente entre las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, que yo le recomendaría que se lo mirase. Y ahora ya no hay tantos libros en las bibliotecas porque las bibliotecas ya no compran libros, pero realmente si uno lo quiere tener en casa, pues yo le agradezco la oportunidad de que me permita barrer mi libro y que me permita recomendarlo. Y si no, también voy a ser también bastante... Hay una tesis doctoral que es el comercio de las especias orientales desde la antigüedad a las cruzadas, que no es el libro, pero que se puede bajar de las universidades y tal gratuitamente. Por lo tanto, si alguien no puede pagar estos 25 euros o 23,95 que vale el libro, también se puede bajar la tesis doctoral. Es decir, aquí queremos que el conocimiento llegue un poco a todo el mundo. Por tanto, quien se lo pueda permitir que lo compre y quien no, una parte del mismo, pues se explica también en la tesis doctoral, donde se da más importancia a la historia antigua y medieval, mientras que en el libro se completa también con la historia moderna. Bueno, Román, ya sí que me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias y bueno, pues me queda dos cosas. Bueno, pues ya me he quedado sin tiempo, Román, de modo que por desgracia tengo que despedirme de usted. Ha sido una charla, porque esto es una charla, no una entrevista, entre personas interesadas en la historia y la verdad he aprendido muchísimo con usted y espero volver a verle, de modo que voy a utilizar una palabra curiosa, emplazar, algo que no se usa mucho hoy en día, y queda usted emplazado. Ya sabe usted a qué, ¿verdad? Pues muchas gracias, José Antonio. Ha sido un auténtico placer hablar con usted y perdone mis largas respuestas, pero es que es un tema que me apasiona y cuando me preguntan, pues lógicamente me explayo demasiado. No, Pido perdón a sus oyentes y ha sido un auténtico placer dedicarle este tiempo de radio, que también para mí ha sido un placer y recuerdo las épocas en que yo también me dedicaba a la radio. Bueno, pues muchísimas gracias, Román, y hasta otra ocasión. Y a nuestros oyentes, pues lo mismo, vamos a continuar con nuestro programa, seguimos adelante. Hasta dentro de un poquitín, amigos. Adiós, buenas.